dice el verso 30 al 32, nos dice de la siguiente manera: los sacó de allí y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este texto, si nosotros recordamos, fue escrito en ocasión de que el apóstol Pablo y Silas estaban presos en una cárcel. Habían sido latigados y ellos, después de ser encarcelados por la palabra del Señor, dice que en vez de lamentarse se pusieron a cantar. Por supuesto, el carcelero era uno de los que más estaba interesado en hacerlos sufrir. Pero después de escucharlos cantar, hubo un terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero creyó que todos los presos se habían ido. Por lo tanto, él dijo: yo no voy a permitir que me ejecuten en público, porque era causa de muerte que los presos se le escaparan. Y cuando él iba a matarse, Pablo le dijo: no lo hagas, todos estamos aquí. Entonces el carcelero le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo ahí está: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué hizo el carcelero? Les quitó, les lavó las heridas y se lo llevó a su casa. Reunió a toda la familia y ¿qué dice ahí? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Ahora ellos podían hablar con el carcelero y su familia de acuerdo a sus inquietudes que tenían, de manera particular. Y luego el carcelero dice que fue tan grandemente conmovido que fue bautizado él y su casa y se convirtieron en los primeros discípulos del Señor en la ciudad de Filipo. Así que hablar de la palabra del Señor a las personas en su casa nos permite a nosotros tener un contacto más cercano con la realidad de estas personas, con las preguntas o las situaciones que estas personas enfrentan. Por ejemplo, hay una pregunta que es normal cuando hay problemas en el hogar. ¿Me divorcio de mi esposa, sí o no? Y cuando se hace esa pregunta aquí en forma general, es muy difícil dar esa contestación. Pero cuando se habla en casa, se entiende el problema de la persona que está enfrentando la dificultad y se puede hablar con ella más cercano. Por eso el estudio bíblico es muy importante y el Señor dice: vayan, visiten, vayan a las casas. Es más efectivo esto. Vamos a ver aquí. Romped el hechizo, dice Joyas de los Testimonios, toma 2, página 129. ¿Cómo estamos nosotros? Hechizados. Romped el hechizo que nos paraliza e id a trabajar, ya sea que os sintáis dispuestos a hacerlo o no. ¿Cuántos tienen un deseo enorme de ir hoy en la tarde a predicar? Estamos hechizados, ¿verdad? Ay, predicar. Romped el hechizo e id a predicar. Ya sea que os sintáis dispuestos a ir o no. Hermanos y hermanas, ¿deseáis quebrantar el ensalmo que os domina? ¿Queréis despertar de esta pereza que se asemeja al torpor de la muerte? Id a trabajar. ¿Sintáis el deseo o no? Esforzaos personalmente por traer almas a Jesús y al conocimiento de la verdad. Esta labor será para vosotros un estímulo y un tónico. Os despertará y fortalecerá. Hermanos, cuando nosotros vamos a hacer la obra misionera, generalmente vamos sin ganas. Pero cuando venimos ya de haberla hecho, venimos animados. ¿Por qué? Porque hacer la obra misionera es un tónico, es un estímulo.
Usted habla con las personas, escucha sus dificultades, se le permite hablar de la palabra del Señor y eso es un aliento al alma. Así que vayamos hoy, sintamos el deseo o no, vayamos y esforcémonos por ir. La gran ganancia que se obtiene al dar estudios bíblicos, por el ejercicio, vuestras facultades espirituales se vigorizarán, de manera que tendréis más éxito para labrar vuestra propia salvación. El estupor de muerte que pesa sobre muchos de los que profesan a Cristo, el estupor de muerte pesa sobre muchos de los que profesan a Cristo. Haced cuanto podáis para despertarlos, amonestadlos, suplicadles, arvid con ellos, rogad que el espíritu enternecedor de Dios derrita y ablande sus naturalezas glaciares. Frío, ¿verdad? Hielo. No nos permite movernos. Aunque se nieguen a escuchar, vuestro trabajo no estará perdido. Mediante el esfuerzo hecho para bendecir a otros, vuestras propias almas serán bendecidas. ¿Cuál es la mayor ganancia que se obtiene al dar los estudios bíblicos? Vamos a compartir con las almas, pero también nos motivamos nosotros mismos. Y obtenemos de esa manera, dice, una salvación, nuestra propia salvación, y nuestras propias almas son bendecidas. Si nosotros queremos compartir, viene la gran pregunta, ¿y qué puedo ir a hablar? ¿De qué puedo ir a conversar con mi prójimo? El Espíritu de Dios proveerá. Él dice, no os preocupéis por lo que habéis de hablar, porque en ese momento el Espíritu de Dios hablará por vosotros. Hay muchas cosas, hermanos, que de repente no entendemos cómo el Espíritu de Dios trabaja. Pero cuando usted está dando un estudio bíblico y le hacen una pregunta, su mente extrae los textos para responder esa pregunta. Porque el Espíritu de Dios ha hecho una promesa, Él los recordará. Y eso es muy importante, recordar, pero para recordar significa que nosotros ya lo hayamos visto antes. Por lo que hay que estar pendiente de los temas, de los textos, leer la Biblia y muchas otras cosas. Hagamos un ejercicio, a ver si el Espíritu de Dios nos recuerda algunas cosas, ¿cierto? Vamos a hacer, escuchemos bien. A ver, en la Biblia, se mencionan datos extraños. Por ejemplo, que dos animales hablaron. ¿Cuáles son? El asna de Balaán y la serpiente. Como ustedes podrán ver, rápidamente viene. ¿Por qué? Porque ellos ya lo vieron. ¿Cuánta edad tienen estos niños que contestaron? Ya vieron. Entonces el Espíritu de Dios rápidamente responde. Y de esa misma forma, cuando las preguntas son un poco más delicadas, también el Espíritu de Dios da las respuestas. Así que, dice ahí, labra nuestra propia salvación y de esa manera también podemos bendecir a otros. Seguimos adelante. ¿Cuál es el origen del plan? Los estudios bíblicos, ¿dónde se originaron? El plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial. Muchos son los hombres y mujeres que pueden dedicarse a este ramo de trabajo misionero. Pueden desarrollarse así obreros que sean poderosos para Dios. Por este medio, la palabra de Dios ha sido dada a millares. Y los obreros se han puesto en contacto personal con personas de todas las naciones y lenguas. Aquí, hermanos, el contacto con otras personas de manera particular o de manera personal trae grandes beneficios. La tecnología hace su parte. Es muy importante que usted
publique algo, que usted comparta con alguien, que mande su mensaje, que usted le envíe textos, todo eso es bueno. Pero si no hay un contacto personal, la obra no se completa. Y voy a tratar aquí una historia que varias veces ustedes ya la han escuchado, pero la vamos a comentar. El año 2012, nosotros hicimos un congreso acá en la nororiental y por primera vez nuestra iglesia había creado una página de la Unión Centroamericana en aquella época. Y los hermanos transmitieron todos los programas del Congreso. En Nicaragua, del sector Misquito, un hombre había hecho una promesa a Dios. Él se había salido de una iglesia y había dicho, Señor, ayúdame a encontrar la iglesia verdadera. Y mientras él estaba en su dispositivo celular, encontró la transmisión de nuestra iglesia. Y él entonces oró al Señor y le dijo, Señor, voy a llamar a estas personas. Si ellos me contestan en 7 días, significa que esta es la iglesia verdadera. Y escribió un mensaje a la página que estaba transmitiendo, que se llamaba X y que era de Nicaragua y que él quería estar en contacto. Nosotros seguíamos en nuestro congreso sin saber eso. Al salir del congreso, el encargado de la página de Guatemala me escribe a mí un mensaje y me dice, mira, Otoniel, mandaron este mensaje, hay que ponerse en contacto con el hermano. Y en aquella época no había WhatsApp ni nada por el estilo, no era tan fácil, era invertir. Entonces, se hizo una comunicación con los de Nicaragua, hermano Alexi en aquella época, y se le dijo que había un hermano interesado. Pero antes de eso, yo le llamé al hermano por teléfono. Y cuando yo le llamé, lo primero que él dijo fue, gracias a Dios que me llamaron. Ahora sé que esta es la iglesia verdadera. Y quiero unirme a ella. Póngame en contacto con la dirigencia de Nicaragua y yo estoy plenamente seguro que Dios es que me llevó a esta iglesia. Hermanos, haciendo corta la historia, los hermanos le visitaron y él de ahí en adelante comenzó a crear una obra tan grande que ahora tienen una misión en la costa del Atlántico de Nicaragua. Tienen una asociación atlántica en Nicaragua. Él es pastor y su hijo también es pastor de nuestra iglesia. Entonces, el hermano Pereira, el pastor de Steven Pereira, también el papá se llama así. Entonces, como pueden ver, la parte tecnológica hizo su parte, pero el contacto personal llegó e hizo y completó la obra. Entonces, los estudios bíblicos son de origen celestial. Es más sencillo preguntar de persona a persona. Entonces, de esa manera se han puesto en contacto y el evangelio ha sido llevado de nación a nación. Una de las historias que la Biblia nos cuenta es cuando el etíope venía de Jerusalén de adorar y había comprado un rollo del libro de Isaías y venía leyendo. ¿Qué vio Dios necesario? Enviar a Felipe para que le diese un estudio bíblico de manera personal. ¿Por qué? Porque cuando Felipe se allegó al carro, le hizo una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué le respondió el etíope? ¿Cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Y esa es la respuesta que muchas personas que están a nuestro alrededor pueden decirnos. Ellos pueden leer la Biblia, pero si nosotros no vamos y no se las explicamos, entonces ellos no van a entender. El etíope le dijo, ¿esto que estoy leyendo se refiere a alguien o se refiere a quién se refiere? Y entonces Felipe dice que comenzó a explicarle paso a paso y le mostró a Jesús. La Biblia hay algunos textos, hermanos, que deben de ser explicados.
para que su claridad nos den a conocer la verdad de Dios. Algunos textos necesitan explicación y eso se da a través de los estudios bíblicos. Ahora, vamos a ver si existe un riesgo de fracasar en esta obra. La Biblia penetra en las familias. ¿Qué poder tiene la Biblia? Un gran poder. La Biblia va acompañada por el Espíritu Santo. Y la Biblia, al entrar en los hogares, al entrar en las familias, dice, sus verdades sagradas penetran en la conciencia. Se ruega a los hombres que lean, examinen y juzguen por sí mismos y deben llevar la responsabilidad de recibir o rechazar la ilustración divina. Dios no permitirá que esta preciosa obra hecha para Él quede sin recompensa. Coronará de éxito todo humilde esfuerzo hecho en su nombre. Entonces, ¿se puede equivocar el esfuerzo de los estudios bíblicos? No. Aunque no venga la iglesia, la palabra de Dios queda sembrada ahí. Personas que después de muchos años, 20, 30 años, dicen, esto alguien me lo había dicho, ya me lo habían presentado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios queda allí como un clavo sembrado. Porque la palabra de Dios tiene ese propósito. Quien estudia la palabra de Dios moldea su carácter y mejora en su relación con sus prójimos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Da lugar eso para la venganza? No, ¿verdad? Si la palabra de Dios dice eso, moldea nuestro proceder. Así que no hay riesgo de fracasar en esta obra. Para dar un estudio bíblico, debemos de tener ambientes y condiciones para desarrollar el estudio bíblico. Hermanos, hay una diferencia entre dar principios de fe o tratar un caso de la iglesia. Ese asunto debe ser hecho aquí en la iglesia. Por ejemplo, si hay una pelea entre dos hermanos, somos humanos y a veces tenemos malos entendidos, la dirigencia de la obra no puede ir a arreglar esto a la casa de esta persona. ¿Por qué? Porque usted va a exponerse a su terreno. Usted tiene que traer a esa persona al terreno de Dios. ¿Y esta casa de quién es? De Dios. ¿Usted por qué no hace aquí todo lo que hacemos en casa? Porque tenemos un respeto a esta casa. Aquí está la presencia de Dios. ¿Lo sentimos así, sí o no? Amén. Entonces, ese tipo de cosas se tratan aquí. Pero existen en los estudios que sí se dan en casa. Por ejemplo, cuando se va a dar una campaña y usted le dice a una persona, le invito a la iglesia, vaya a ver un estudio. ¿Por qué no vienen? Porque cuando vienen a la iglesia, ellos creen o sienten que se comprometen con la iglesia. Y dicen, no, yo no quiero ir a una iglesia adventista o a una iglesia evangélica. No quiero que me miren ahí. Pero si usted en vez de invitarle a la campaña, primero le visita y le da estudios a su casa, usted no lo está exponiendo, sino que estudia con él, platica con él, está en una zona de confianza y la primera parte del estudio dice que la casa del estudiante es el lugar más apropiado. ¿Por qué? Porque ahí es su ambiente. Ahí está él. Ahí usted puede detectar muchas cosas. Y también él se siente en la confianza de exponer sus casos en su casa. Lo que acabamos de ver en las lecciones y también vimos el ejemplo de Jesús que dice que vino al jardín del Edén donde estaba Adán. Y fue el primero que realizó un estudio bíblico. Primero que vino a hacer la obra misionera fue Jesús. Al visitar a un pecador,
en el jardín del Edén. Número 2, cuando el estudio sea para una familia, deben crearse las condiciones para que todos se involucren y participen. ¿Qué es un estudio bíblico? ¿Alguien que me pueda decir cuáles son las características de un estudio bíblico? Un acercamiento a las personas con sentido, amor y que se acomoden a otra vida, a otra forma de vida. Correcto. Y también nos decía Yacir un punto muy importante. Todos tienen su Biblia. ¿Se puede dar un estudio bíblico si los que están a nuestro alrededor no tienen Biblia? Deben de tener su Biblia. Entonces hay que crear las condiciones. Y cuando se da en una familia, deben de darse textos a todos, para que todos lean, para que todos comprueben lo que se está diciendo. ¿Verdad? Repetimos nuevamente, los formatos son diferentes. Así que en la familia se pueden tratar muchos temas y los consejos deben de ser generales para la familia. Pero si va a hablar solamente con el padre, del caso del padre tiene que ser más específico, ¿verdad? Entonces, se deben de crear las condiciones para que participen y todos se involucren. Número 3, los estudiantes deben de tener, ¿qué cosa? Biblia, lección de estudio bíblico y lápiz. Esta lección de estudio bíblico es el que se va a impartir en la próxima clase, ¿verdad, Manarelli? Y de ahí en adelante vamos a comenzar cada uno de nosotros a dar estudios bíblicos y este formato trae varias lecciones en las cuales vamos a estar visitando. Entonces, esta lección de estudios bíblicos la vamos a dar nosotros y también se la vamos a compartir a la persona que visitemos. Pero debe tener Biblia, lección del estudio bíblico y el lápiz para anotar. Número 4, ser flexible y adaptarse a las circunstancias. Hermanos, muchas veces el estudio bíblico se ve interrumpido por nuevas visitas, ¿verdad? O se ve interrumpido por una nueva pregunta. Cuando usted hace un estudio bíblico, por ejemplo, vamos a hablar de la ley ceremonial, por decir algo, o la ley moral. Vamos a hablar de la ley moral, los 10 mandamientos. Usted trata de explicar mandamiento por mandamiento, pero viene con la persona que usted está estudiando y le dice, pero hermano, ¿y la ley ceremonial qué es? Explíqueme la ley ceremonial. ¿Cuál debe ser la respuesta? Hermano, ese es un buen tema. Con gusto se lo explicamos. Le sugiero que lo dejemos para después. Vamos a finalizar este tema y luego con gusto hablamos del otro. Es decir, ¿por qué? Porque si usted comienza por un punto, debe tratar de seguir una línea sin, obviamente, sin... puede interrumpirlo, ser flexible, es decir, puede explicar un poquito y regresa, porque el que pregunta lo puede desviar. Usted comienza aquí, le dice, explíqueme esto, después explíqueme lo otro, y se va a otro tema, y al final usted no supo qué fue lo que dijo. ¿Por qué? Porque no dio un tema, no quedó claro ninguno de las cosas que usted fue a dar. Entonces el tema, por eso la lección de estudio bíblico es muy importante porque lleva una secuencia. Si vamos a hablar de la ley moral, vamos a centrarnos en la ley moral y cualquier pregunta que venga la podemos contestar rápidamente, pero si es muy extenso, podemos decirle, vamos a tratar este tema después y volver al tema. Eso debe ser flexible y adaptarse a las circunstancias. Si usted planificó en 30 minutos el estudio y de repente por alguna circunstancia él tiene que salir, usted puede llevar el tema hasta un punto y decir, hermano, después continuamos. No le puede decir a él, no hermano, es que no he terminado. El tiempo llegó y punto. Porque muchas veces nosotros estamos ocupados y nosotros sabemos, ¿verdad?
Ya cuando nosotros estamos ocupados y alguien nos viene a hablar, estamos incómodos. Y eso se siente. Por lo que hay que tener mucha prudencia en el ambiente y en las condiciones para desarrollar el estudio. Normalmente, si vamos a dar un estudio bíblico, ¿a qué hora sugieren ustedes que podemos llegar a dar este estudio bíblico? ¿O a qué horas no podemos ir? En la mañana no. ¿A la hora del almuerzo? Tampoco. Ni a la cena. A menos de que lo inviten, ¿verdad? Pero a esa hora no. Porque si vamos es pues, aprovechando. Esa hora para que me den de comer, aunque no sea así. Pero es incómodo, ¿saben por qué? Porque muchas veces a quienes visitamos no tienen que comer. Y los ponemos en aprietos. Son las 12. ¿Y a qué hora es el almuerzo? Se supone que a las 12, pero algunos de nosotros no comemos a las 12. Pero es un aprieto. Entonces a esa hora no debe de ser. Debe de tomar en cuenta estas cosas. Ahora, puntos importantes al presentar un estudio bíblico. Número 1. Al llegar, salude y converse durante algunos minutos para crear un ambiente agradable sin desviarse del objetivo principal de su visita. O sea, saludar y luego dice hablar durante unos minutos para crear un ambiente agradable. Yo me acuerdo que cuando salíamos a hacer obra misionera, el hermano Leopoldo iba delante de nosotros. El hermano Leopoldo tenía una manera de introducir muy importante, muy bonita. Y él decía, buenas tardes. Si alguien dice, buenas tardes. Y él respondía, él decía, venimos de parte del Dios del cielo a compartir la palabra de Dios con usted. ¿Nos puede dar unos minutos para hablar con usted sobre la palabra del Señor? Las personas llegaban, ¿no? Pero el hecho es que cuando ya entrábamos, no se hablaba de la palabra de Dios inmediatamente, sino ¿cómo están? Y hablar un poquito, pero luego entramos. Tampoco es hablar de política. Hermanos, si nosotros vamos a hablar de política y somos liberales, iba a hablar, hoy sí, los candidatos están buenos, ¿verdad? Yo voy por tal candidato. De ahí ya usted ya hizo una división con el que usted le está dando un estudio. Porque si es nacionalista o es de otro partido, le cerró todo. Así que no hable de política. Hay temas que no deben de ser hablados, de deporte, de política y cosas de esas, son temas que dividen, porque el mundo eso es lo que busca. Yo soy del Partido Liberal, yo soy del Partido Nacional. Y somos enemigos, ni nos conocemos, pero ya somos diferentes. No hay, esos temas no se deben de hacer. Pregunte de la salud, pregunte de cómo han estado las condiciones climatológicas. Ahorita en el mundo hay muchas cosas que nos están sorprendiendo, ¿verdad? Los que saben del problema de California, ciudades enteras están siendo arrasadas por el fuego. Y no se detiene. La meca de los que hacen películas ha sido destruida en Hollywood. Son difíciles esas cosas. Pero de repente, ¿cómo podemos cerrar ese tema? Bueno, que eso es uno de lo que Dios ha profetizado, ¿verdad? Dios visitará la tierra con juicios, mediante incendios, terremotos, inundaciones. Son las maneras como Dios le está diciendo al hombre que el tiempo se está acabando. Así que vamos a saludar, vamos a hablar un poco, pero luego entramos directamente a la palabra del Señor para ser corteses. Y número 2, esto es muy importante, invitar al estudiante a realizar una oración para dar inicio al tema. Ya platicó, ya se preguntaron cómo están, cómo está de salud, cómo está la familia, cómo está eso. Ahora vamos a dejar este tema trivial y vamos a hablar de la palabra de Dios. Por lo tanto, hacemos
Una pausa y le invitamos. Oremos para abrir las Sagradas Escrituras. Desde ese momento usted le está diciendo al estudiante que lo que usted va a hablar, usted lo somete en las manos de Dios. Y eso ya le da un uso sagrado. Lo que se hable no va a ser por hablar propiamente. Le hemos pedido dirección al Espíritu Santo mediante una oración. Es importante que la primera oración sea hecha por usted para crear confianza. Y al final puede pedirle, si así le parece, que sea él el que se dirija a Dios para agradecerle por la oportunidad de haber conversado en la palabra del Señor. Número 3, haga un breve repaso, es decir, cuando usted ya visita 2 o 3 veces, haga un breve repaso del estudio anterior. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque así usted conecta el tema. Por ejemplo, aquí en la escuela sabática que nosotros realizamos, hay un estudio que se llama la lección de repaso. Tiene su función esta lección de repaso. Y es, prepara nuestra mente para entender el tema de la lección del día. Entonces invitamos a un hermano para que nos haga un recuento de la lección de repaso. Y ahí nos recuerda entonces lo que se estudió y ahora podemos continuar con el tema. Si no hubiese eso, estuviésemos de aquí para allá, de aquí para allá. No, nosotros seguimos un tema específico, ¿verdad? Entonces hay que hacer un breve repaso. Hermanos, ¿se acuerda de lo que estudiamos la vez anterior? Si tomamos un tema, por ejemplo, hay diferentes temas cristocéntricos en los que propiamente se estudia a Cristo, temas doctrinarios, donde se estudia a Cristo mediante la doctrina, temas proféticos, donde se estudia a Cristo mediante las profecías, y muchas veces para entender una profecía se necesita entender la profecía anterior, ¿verdad? Entonces hay que hacer siempre esa recapitulación. Número 4, presente el estudio haciendo una introducción atractiva. Aún en las redes sociales en la actualidad, quienes han trabajado en las redes han detectado que la atención de la persona está en los primeros 5 segundos. Usted va a ver un video, en los 5 segundos tiene que tirarle lo mejor que tiene ese video para atrapar la atención y decir, voy a ver este video. Pero si en los primeros 5 segundos usted no dijo algo agradable, la atención se perdió y se pasa a un nuevo video. Entonces, la introducción es muy importante. Muy importante. ¿Qué es lo que aspiramos a alcanzar cuando damos un estudio bíblico? La persona quiere, por ejemplo, hermanos, ¿cuántos saben cómo murió Martín Lutero? ¿Cómo murió Martín Lutero? Siempre me pregunté eso, porque el Conflicto de los Siglos no dice eso. El capítulo 1, el 2, 3, que habla de Martín Lutero, no dice nada de eso. Y esa fue una de las preguntas que yo hacía. Y una vez recuerdo que le hice esa pregunta a mi papá. Le dije, ¿cómo murió Martín Lutero? ¿Qué dice el Conflicto de los Siglos de cómo murió Martín Lutero? Él me dijo, estudia los 3 capítulos, ahí está. No estaba, pero me hizo estudiar los 3. ¿Entienden? Lo que quiero decir es que la atención había en algo. Y esa atención se aprovechó para estudiar. Entonces, cuando se hace lo que buscamos alcanzar, la persona dice, vamos a alcanzar esto. Y entonces hay que hacer una introducción atractiva, expresándole los beneficios que va a obtener mediante el estudio que se va a entrar. Y número 5, ayude y asista al alumno durante el estudio. Si usted da una cita bíblica, por ejemplo, dice 2 de Timoteo 3, y usted mira que su estudiante comienza a buscar en Timoteo desde el inicio de la Biblia, usted se da cuenta que esa persona no sabe dónde está 2 de Timoteo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ayudarle, ¿verdad? Asistirle. Dice, no hermano, mire, 2 de Timoteo está por este lado. Y comienza usted a ayudarle,
No le vamos a hacer tampoco preguntas que lo van a dejar mal. Hay preguntas que ellos no saben contestar y no debe ser eso. Y si en un caso se lo hacemos y él no puede contestar, entonces usted debe de cambiar y decir, pero también, qué bueno que dijo eso, pero también significa esto. O sea, sin desvirtuar lo que ha dicho el estudiante. Por ejemplo, hago una pregunta acá. ¿Qué significa un ayo? Cuando la Biblia dice, la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es un ayo? Él dijo objetivo, ella dijo camino, una guía. Un ayo es un maestro. Es un maestro que se le ponía a un niño en el Imperio Romano. Los hombres de dinero tenían un niño que iba creciendo y vamos a ponerle un ayo para que este niño se prepare y se dedique a las leyes y sea senador de la República. Entonces esta persona le enseñaba derecho romano, le enseñaba dialéctica, le enseñaba toda la oratoria, le enseñaba todo. Entonces este maestro lo llevaba hacia el objetivo de ser senador de la República. Ese es el punto. Entonces, ese es un ayo, un maestro. Pero como de repente no tenemos claro el concepto, hay que ayudar sin desvirtuar los conceptos que se dieron. Pero entonces vamos a asistir, vamos a ayudar al alumno durante el estudio. Vamos a ver, seguimos con los puntos importantes al presentar en el estudio. 6. El centro de todo tema de doctrina siempre debe ser Jesucristo. ¿Cómo se llaman o a qué se comparan los temas que nosotros estudiamos sin mencionar a Jesús como centro del estudio? Se comparan como a la ofrenda de Caín. Si alguien viene aquí y predica, por ejemplo, la reforma pro salud y no conecta a Cristo con el tema de la reforma pro salud, el tema es bueno. ¿Cierto? Como las frutas eran buenas, pero como no estaba Cristo ahí, el tema no es agradable, la ofrenda no es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque todo tema tiene como punto central Jesucristo. ¿Por qué usamos una indumentaria como la que acostumbramos usar? ¿Por qué? ¿Vemos a Cristo en la indumentaria? ¿O no? Sería interesante ver cómo Cristo está representado por la indumentaria. ¿Saben? Salga usted así a la calle a caminar y las personas dicen, ah, ahí va una cristiana. O sea, en la indumentaria, ¿quién va? Cristo. Ahí va una cristiana. ¿Y cristiana qué es? Seguidora de Cristo. Entonces, sí, Cristo está en la indumentaria. ¿Ok? Entonces, todos los temas tienen que estar relacionados con Cristo. De lo contrario, es una ofrenda de Caín. ¿Y quién quiere presentar una ofrenda de Caín? Nadie, ¿verdad? Todo debe estar relacionado. Número 7. Manténgase en el tema, es lo que decíamos. No permita desviaciones. El estudiante siempre querrá desviar. Explicaciones diversas. Usted puede acceder flexiblemente un poco, pero vuelva. Mantenerse. Tampoco es ser como nuestros hermanos testigos, ¿verdad? Hermanos testigos, cuando usted les quiere hacer una pregunta, dicen, no. Lo que yo vengo a presentarles es esto. Y esto es lo que vamos a esto. No es así tampoco. Usted puede ser flexible, si le preguntan algo puede contestar y luego rápidamente volviendo al tema vamos a continuar esto, para que no se desvíe de lo que usted quiere lograr al final de este estudio bíblico. Número 8, sea prudente y muestre respeto por las creencias individuales.
Hermanos, si nosotros hablamos con una persona que es evangélica y vamos a hablar del rapto secreto, que es un tema muy enraizado, ¿creen ustedes que es correcto decirle, hermano, pero eso es mentira? El rapto secreto es una doctrina apóstata. ¿Qué hizo? Cerró la puerta. Es bueno escuchar. Yo varias veces he escuchado, explíquenme el tema del rapto, y entonces ellos comienzan. ¿Sabe que nosotros creemos de diferente forma? Entonces ya dice, ¿y cómo creen ustedes? Ah, bueno, nosotros creemos de esta manera. Ahora lo que podemos hacer entre las dos creencias es comprobarlo con las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son los textos que apoyan una posición y cuáles son los textos que apoyan otra? Si la venida de Cristo es previa al milenio o posterior al milenio. Y ahí comienza a platicar y permite abrir la Biblia y comprobar cuáles son las cosas. Pero no se debe de ir allí a desconocer o a irrespetar las creencias individuales. Usted ya tiene un conocimiento porque ha estado expuesto a ese conocimiento. La otra persona tiene un conocimiento porque ha estado expuesto a ese conocimiento. No tiene ya la culpa de no saber más de lo que usted sabe. Entonces, usted es el encargado para guiarle al siguiente conocimiento, ¿verdad? No vamos a respetarle sus creencias. Estando en un culto, estaba predicando en el segundo servicio y llega un hombre por la ventana a dejar algo y la señora de la casa le dice, hermano, ¿no quiere unirse a usted al tema que se está presentando? Y él respondió, ¿y para qué si ustedes en todo el culto insultan a Jehová? Ve, insultan a Yeshua. Ustedes insultan a Yeshua. ¿Y eso por qué lo dice, hermano? La hermana. Sí, porque ustedes le dicen Jehová. Y Jehová significa perro. Cada vez que hablan de Dios, ustedes le están diciendo perro a Dios. Qué raro. Y ahí quedó como un poco extraño y comenzó a hablar y hablar y hablar. Nosotros, hermanos, nosotros somos de habla español, ¿no? O castellano. ¿Cómo se llama Dios en castellano? Jehová, Jesús. Eso es lo que está escrito. Y Dios nos va a pedir cuenta por lo de nosotros. Quizás en otra lengua sea otra, ¿verdad? Jesus Christ, Yeshua y otras cosas. Pero para nosotros es Jesús. Por lo tanto, vamos a hablar Jesús. Y Dios no se ofende porque le digamos Jesús. Si ese es, según la lengua nuestra, es lo aceptable, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que estar claro. Pero vamos a ser prudentes con las creencias individuales de los demás. Número 9. El estudio debe durar preferiblemente 30 minutos. Después de los 30 minutos, ¿qué pasa? ¿Cuántos están dormidos ya? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya se pasó de los 30 minutos. Entonces no es prudente continuar. Yo estoy aquí porque no me quedo de otra, tengo que terminar. Entonces debe de ser máximo 30 minutos. Si hay algo más que estudiar, pospóngalo. O diga más adelante, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura de un estudio bíblico? La introducción inicia siempre con lectura bíblica y la oración, y luego en el desarrollo se analizan las preguntas y los textos bíblicos para responderlas. Esto está basado en la lección de estudios bíblicos, ¿verdad? Entonces vamos a leer la lectura bíblica, vamos a orar, y luego pregunta por pregunta vamos a ir leyendo la pregunta, leyendo el texto y ayudando al estudiante a contestar. Y de esa manera también lo vamos involucrando a cómo se estudia las lecciones de escuela sabática, que es lo mismo. Y una vez que termina el estudio, viene la conclusión. ¿Quién debe hacer la conclusión? Bueno, ambos. La primera, se le debe dar la oportunidad al estudiante, hermano, al finalizar el estudio, ¿qué entendió usted? Y si algo le faltó que decir, entonces le agrega un poco.
Qué bueno que hizo esa conclusión. Yo también puedo agregar un poco, y ya le agrega, a la conclusión del tema, ¿verdad? Que se pueda hacer. Lástima que no podemos hacer mucho por el tiempo, un ejercicio. En la conclusión deben resaltar los puntos más importantes y resumir el tema. Esa es la estructura del estudio bíblico. Y ahora las aptitudes y cualidades del instructor. Vamos a, hermano, ¿a qué hora vamos a tener el estudio bíblico? A las 2. A las 2 en punto, hermano, vamos a estudiar. ¿Qué nos dice la primera parte? Ser puntual. A veces la persona que usted lo está esperando tiene algo que hacer a las 3. Por lo que le dijo a las 2 es porque lo espera a las 2. Y debe llegar antes para que el estudio esté en su tiempo, ser puntual. Si usted se retrasa, ¿qué es lo recomendable? Comunicar. Hermano, me retrasé, discúlpeme. ¿Es posible que pueda ir todavía? Y si no, lo posponemos. Porque las personas están ocupadas. Debemos ser puntuales. Número 2, sea optimista, perseverante y consagrado al Señor. Hay que ser optimista. Siempre vamos a hablar con una energía dotada por el Espíritu Santo, por supuesto, ser perseverante, y vamos a hablar de lo que estamos practicando en nuestra vida, ¿verdad? Porque la experiencia da poder. Así que si usted lo está ubicando en su vida, por su experiencia, usted puede cerciorar que sí es algo que se cumple. Número 3, ore siempre y mantenga una firme fe en el poder transformador de Dios. Si vamos a visitar al hermano en el día domingo, ¿desde cuándo debemos de orar? Antes, ¿verdad? Hay que orar antes. Señor, prepara su corazón, permite el espacio, guíanos en el estudio y que pueda ser para tu honra y tu gloria. Que esta alma pueda entender lo que se va a exponer y pueda decidirse para obedecer. Número 4, no hable de más. No hable de más. Muchas veces una verdad ha sido bien expuesta y cuando, hermano, qué bonito el tema. Sí, hermano, pero es que mire que y queremos ampliarlo más y lo destruimos más. Quiero comentarles eso. Me hizo en una experiencia personal, en una reunión de pastores, creo que también le he contado esta parte, en una reunión de pastores de aquí de Tocoa, hablaban sobre el hecho de que todas las iglesias que tenían que estar reunidas en la confraternidad evangélica. Y por alguna razón, el alcalde me había invitado a mí como representante del adventismo, Movimiento Reforma. Cuando llegaron a la reunión, todos estaban hablando de que había que unirse a la confraternidad evangélica en cumplimiento de un decreto que el Congreso Nacional había dado. Entonces, hablaban tanto y dando los beneficios, y luego yo leyendo el decreto vi que había que renunciar a la personería jurídica y someterse, y también pagar, por lo que yo hice mi intervención, y hablé y le dije, hermanos, creo que es muy bueno que todos lean el decreto, y si ustedes consideran que este decreto deben de aprobarlo, antes deben de llevarlo a sus congregaciones, hablarlo con sus miembros y ver si es accesible o no, correcto o no. Y si no, yo dije, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No sometamos, porque aquí miren esto, y comencé a leer lo malo del decreto, ¿no? Entonces yo me fui a sentar, y el presidente de la confraternidad evangélica, al ver que yo le había golpeado el proyecto que tenía, él tomó el micrófono siguiente y él dijo, está comprobado, dijo, que los adventistas del séptimo día no creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y por lo tanto no son bienvenidos a este lugar.
Por eso no queremos que estén aquí. Diciéndomele, por supuesto, a mí, ¿no? Cuando él denigró de esa forma, entonces yo levanté mi mano para tratar de decir que nosotros sí creíamos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y tenía mi mano levantada. Entonces un hermano me tocó, me dijo, hermano, cuando me tocó, yo le dije, mire que no me da espacio para decir, hermano, tranquilo. Usted ya dio su mensaje, ha llegado a nuestros corazones. Si usted vuelve a abrir, todo lo que usted dijo lo va a perder. Usted ya hizo su parte, deje que Dios haga el resto. Y me cayó con eso. Digo, tiene toda la razón. Muchas veces se da un mensaje, pero por hablar de más, lo echamos a perder. Entonces, no hay que hablar de más. Al finalizar esa reunión, quiero comentarles, al finalizar esa reunión, más de la mitad de los pastores que estaban ahí vinieron a saludarme y agradecerme por lo que yo había dicho. Entonces, a veces el mensaje se da y no somos sabios para detenernos cuando ya debemos de hacerlo. 5, sea cortés y amigable, especialmente con los niños, porque somos enojados con la presencia de los niños. Quien toca a un niño en una casa o lo regaña o habla mal de los niños, cierra puertas. Los niños son, dice, si quieres llegar al corazón de una madre, agárrele la mano al niño. ¿Verdad? Agárrele la mano al niño, porque el niño va hasta el corazón. Exactamente, entonces hay que tratar amigablemente a los niños. Y cuando se hace eso, entonces el corazón de la madre se abre o del padre se abre para escuchar la palabra del Señor. Número 6, motive, anime e incentive al estudiante. Hay que hacer siempre esto, motivar, animar, incentivar al estudiante. Sí, ¿por qué? Porque siempre el estudiante va a encontrar una excusa para no estudiar. Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Número 7, si el estudiante se equivoca en alguna respuesta, bríndele apoyo y comprensión y muéstrele amablemente la respuesta correcta. Hay que ser cortés, aún para corregir. No se debe descartar la respuesta del estudiante, pueda que respondió mal, pero hay que ser también cortés y guiarlo a la respuesta correcta. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Pero mi Biblia tiene 73. Y él le va a decir 73 libros de la Biblia. ¿Está equivocado? ¿Sí o no? Ah, y bien, hay que ser corteses. Ah, sí, hermano, en su Biblia hay 73. En la mía hay 66. Pero sucede esto. Y ya usted explica qué fue lo que pasó para que la Biblia de 66 se le agregaran 7 libros más y unos capítulos más. De manera cortés. Una vez que se realice el estudio bíblico, se hace la recapitulación de los puntos principales del estudio. Tenga 2 o 3 versículos bíblicos adicionales sobre el tema. Es muy importante eso. El que va a dar un estudio bíblico siempre tiene que tener un poquito más, ¿verdad? El maestro siempre tiene un poquito más. Porque muchas veces dice, hermano, pero este texto está en la Biblia. Muéstreme otro igual que ese en la Biblia. Si usted no lo tiene, entonces hay que tener otro. A ver, hagamos un ejercicio. Yo voy a decir un texto y ustedes me dicen otro similar a ese en la Biblia. ¿Les parece? Ok. Vamos a hablar. Uno que diga, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Díganme un texto. ¿Qué dice?
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Otro texto que me diga, Gano Santo. Bueno, ahí podemos decir muchos, ¿no? Así que queda así como ejercicio. Seguimos adelante. Al finalizar, haga un apelo para que el estudiante acepte la verdad contenida en el estudio. Eso es muy importante siempre. Una vez que termine el estudio, decir, hermano, ¿usted cree en lo que hemos estudiado? El estudiante va a decir, sí, hermano. O le va a decir, todavía me queda una duda. ¿Cuál es su duda? Aclarémosla para que a usted le quede claro. O si cree, le va a decir, sí, hermano, creo. Entonces le podemos leer Juan 13:17. ¿Qué dice ese texto? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Ahora que le queda claro a usted, hay una bienaventuranza si usted lo pone en práctica, hermano. Entonces, le invitamos a que ponga en práctica la verdad contenida en el estudio. 4. Invite al estudiante a tomar una decisión y luego oren juntos para que Dios conceda fuerza y gracia para practicar lo aprendido. Es lo que hemos estado diciendo. Que el estudio tenga un objetivo pleno, claro, de lo que usted busca y que Él quiere. Muchas veces también vamos a desarrollar paciencia. No siempre el resultado es en el momento, porque debemos de entender que a veces nosotros estamos sembrando, a veces estamos regando y a veces estamos cosechando. Un misionero que estaba en una iglesia a la cual yo pertenecía, en ese año que él llegó hubo 5 bautismos. Entonces, cuando se usa el bautismo, dice, yo sí soy misionero, porque hubo varios bautismos en la iglesia. No es eso. Él llegó en el tiempo de la cosecha. Pero ¿quién sembró? ¿Quién regó? Fueron los que estuvieron antes, hablando, platicando, y el momento de llegó ahí, entonces él llegó a cosechar. Así que no debemos de gloriarnos ni por la siembra, ni por el regado, ni por la cosecha, porque todo eso lo hace Dios, ¿verdad? Entonces, hay que saber eso, hay que tener paciencia. Hay temas que no son fáciles de poner en práctica, pero le tenemos que invitar a eso. Por último, antes de retirarse, póngase de acuerdo con la fecha para el siguiente estudio. Siempre hay que dejar el enganche como el tren, ¿verdad? Después de un vagón, siempre deja conectado para que el otro se enganche ahí. Entonces, hay que dejar programada la fecha para el siguiente estudio. Y de esa manera usted va a concluir satisfactoriamente el seminario de estudios bíblicos. Y una vez que usted ya lo ha visitado en la casa, ya ha hablado con él, entonces ahora sí le puede invitar. Hermano, vamos a tener una reunión. ¿Qué le parece si vamos? Y esta persona tiene confianza con usted y al venir a la iglesia se va a sentir que se puede agregar a usted porque lo conoce. Se va a sentir cómodo. Sugerencias finales. Para los instructores principiantes recomendamos que se ofrezca el estudio bíblico a personas conocidas, amistades y familiares. Desarrolle el primer estudio acompañado de un hermano de mayor experiencia. Si ahorita le dijésemos a usted, elija a una persona entre su círculo que le rodea, ¿a quién puede darle un estudio bíblico? ¿A quién se lo darían? Piensen en una. Sea familia, amigo o conocido. Esa persona es la que a usted le va a escuchar, ¿verdad? Así que vamos a ir pensando a quién vamos a visitar para que esté con nosotros en esta experiencia. Así que de esta manera vamos a finalizar este estudio, la lección número 11.
¿Cómo se titulaba la lección? Vamos a hacer el repaso. Los estudios bíblicos. ¿Cuántos tipos de presentación de la palabra de Dios hay? A ver. Predicación. Un estudio bíblico colectivo. Pero ¿cuál es el más efectivo? El estudio bíblico en casa, la persona, ¿verdad? Correcto. ¿Cuántos tipos de estudios bíblicos hay? Estudios cristocéntricos. ¿Qué se estudia en eso? A Cristo. ¿Cuál otro tipo?